Ah, sí, se oye. Perfecto. Ya viene para acá. ¿Estás preparado? Seguimos hablando un tiempo más de la palabra de Dios. Una palabra que es claramente citada por el autor de Hebreos, el cual dice: De Dios para su vida. si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice David. Y el autor de Hebreos continúa diciendo: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después de otro día, no lo haría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está a la vista de aquel a quien tenemos que dar cuenta, que no es otro que Dios. Todo está a la vista. Y la palabra es lo que lo hace posible. El mismo apóstol Pablo decía que la ley de Dios, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5 y el libro de Levítico, la ley de Dios era como un espejo. ¿Qué es lo que hace un espejo? Un espejo refleja quién eres. Un espejo te muestra claramente cómo eres. Como dice el autor de Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios como espejo te muestra quién eres. Te muestra lo que está mal en tu vida y también te muestra lo que está bien. No todo tiene por qué ser malo, pero muchas más veces de lo que nos gustaría nos muestra lo malo que hay en nosotros. Ahora bien, ¿cómo reaccionas ante lo malo? ¿Cómo reaccionas ante lo bueno? ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios por ti? ¿Te muestra lo malo y el camino para limpiarte? ¿O solo le echas cuenta a lo bueno? Solo le echas cuenta a lo bueno y piensas, bueno, en el día venidero podré descansar de mis obras como Dios hizo de las suyas. La verdad ya lo dice David y este autor de Hebreos lo vuelve a citar. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios está hablando a través de su palabra y te está diciendo, y me da igual quién digas que eres. Si dices que eres cristiano, si dices que le sigues a Dios, si dices que sigues a Jesucristo, si dices oír su voz, no endurezcas tu corazón, porque el mismo Jesús dice, si me amareis, obedeceríais mis mandamientos. Cualquiera que ama a Dios, cualquiera que ama a Jesucristo, cualquiera que se dice cristiano, obedecería los mandamientos de Dios, obedecería a la ley de Dios. Y el mismo escritor de Santiago dice, si tratas de obedecer la ley de Dios, pero la fallas en un punto, y este punto puede ser cualquier cosa. Si tratas de obedecer la ley de Dios, pero la fallas en algún punto, y este punto puede ser lo que quieras. Este punto puede ser lo que quieras. ¿Qué tan fácil es para algunos descargar una película de internet sin pagar por ella? ¿Qué tan fácil es decir una mentira? ¿Qué tan fácil es que tus padres te castiguen porque los desobedeciste? ¿Qué tan fácil? Pues tan fácil es
fallar a la ley en un solo punto, que el mismo Santiago dice, si fallas a la ley en un solo punto, te haces culpable de toda la ley. Si mientes, te haces culpable de asesinato. Si descargas una película por la que tenías que pagar, eres igual de culpable que aquel que comete adulterio. Si desobedeciste a tus padres, eres igual de culpable que aquel que idolatró. Si como yo has negado a Dios o has blasfemado su nombre, eres igual de culpable que un codicioso. Si como yo, por ejemplo, te has postrado ante lo creado y no ante el Creador, eres igual de culpable, igual de culpable que el que echa las cartas en la televisión a las 3 de la noche, igual de culpable ante Dios. Si fallas en un solo pecado, eres igual de culpable ante Dios que el resto de los que fallaron, que el resto de los pecados de la ley. ¿Eres culpable por la mentira? También eres culpable por el odio. ¿Eres culpable por la desobediencia a los padres? También eres culpable por el robo. ¿Eres culpable de idolatría? Eres culpable de codicia. Y ninguno queda libre. Ninguno queda libre. Por eso es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada vez que un español como yo ha repetido una oración, aunque ésta sea, Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy pecador y sálvame. Cada vez que uno ha empezado a contar cuentas en un cordón de oración o ha empezado a soltar oraciones con un rosario, cada vez que uno ha hecho lo que Dios no quiere que hagas, aparentemente sin conocimiento, la palabra de Dios y Dios mismo te ve como un libro abierto, te ve como un libro abierto y ve todo lo malo, ve también todo lo bueno, pero nada de lo bueno que hacemos quita todo lo malo. Ponle a un vaso de agua una gota de pipí. Eso seguirá siendo un vaso de agua, pero seguirá siendo el mismo vaso de agua con el que empezó, o será un vaso de agua con una gota de pipí mezclada. Pues igual son nuestras obras, que todas son vistas por Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Si pones una gota de sangre en un vaso de agua, aunque éste siga pareciendo igual de transparente, para el que puso la gota de sangre o para el que sabe que había una gota de sangre en ese vaso de agua, ya no será más un vaso de agua limpio y cristalino, tendrá una gota de sangre. Pues igual es con el pecado. Para el justo que pone una mentira delante de Dios, ya no será más llamado justo, será llamado mentiroso. Y en el día que se tenga que presentar ante Dios, en el día que yo me tenga que presentar ante Dios, el que mintió, Dios le dirá, eres un mentiroso. El que descargó una película de internet que tenía que pagar por ella y no pagó, Dios le dirá, eres un ladrón. El que odió a su hermano o al compañero de trabajo, Dios le dirá, has odiado a tu hermano, has odiado a tu compañero de trabajo. Y Jesús añadirá, y eres igual que si lo hubieses matado. Jesús añadirá, eres igual que si lo hubieses matado. Todas nuestras obras buenas son como un vaso de agua y todas nuestras malas obras son como gotas de sangre. Posiblemente los demás no saben las gotas de sangre que han manchado ese vaso de agua, pero para ti y para Dios todo queda claro.
Para ti, para Dios, nada queda encubierto. Dios sabe cuántas gotas de sangre has metido en ese vaso de agua. Dios sabe cuántos pecados, con cuántos pecados has manchado tu justicia, con cuántos pecados han manchado tu rectitud moral, con cuántos pecados lo he manchado yo también, porque yo tampoco tengo excusa. Y ante Dios nada quedará encubierto. Ante Dios todos los que mancharon su propia santidad, su propia justicia, su propia rectitud moral con pecados, con tentaciones, con faltas, ante Dios todos aquellos que alguna vez mentimos, todos aquellos que alguna vez nos postramos ante lo creado y no ante el Creador, ante Dios todos aquellos que desobedecimos a los padres, ante Dios todos aquellos que alguna vez hemos blasfemado el nombre de Dios, ante Dios todos aquellos que alguna vez hemos dicho Dios no existe, ante Dios todos aquellos que alguna vez hemos cometido robo de propiedad intelectual, ante Dios todos aquellos que hemos cometido, y pon el pecado que te dé la gana, todos somos iguales, culpables, reos del infierno. Porque el mismo autor de Hebreos añade, capítulo 9, versículo 27, está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Y en ese juicio, en la presencia de Dios, como lo hemos leído antes, la palabra de Dios lo deja todo claro. El espejo de la ley moral de Dios lo deja todo claro. Y deja claro que nadie puede decir, mis ropas están blancas, y ni una gotita la ha manchado, ni una motita de polvo la ha manchado. Ante Dios ninguno puede decir, estoy limpio de pecado. Pero Dios ofrece una manera, Dios ofrece una sola manera, una única manera de escapar de este condenado reo del infierno, que es la sentencia definitiva, la sanción final de Dios. Condenado y reo del infierno a todos aquellos que delante de su presencia no puedan decir, estoy completamente limpio. Dios ha ofrecido un camino, y mañana, tanto que lo vamos a ver procesionar por las calles, veremos imágenes que nos enseñan, que nos muestran cuál es ese camino que Dios ha ofrecido, cuál es esa carretera que nos lleva al cielo. Una carretera que más que una carretera es una pequeñita vía comarcal. Mientras el camino al infierno es como una avenida y todos los coches pueden pasar y a la velocidad que quieran. Y van un montón a mucha velocidad. El camino al cielo es como una pequeña carretera comarcal. El camino al cielo es muy estrecho, muy estrecho, y pocos pueden pasar por él. Y pocos pueden pasar por él porque algunos no quieren descansar de sus malas obras, siguen queriendo cargar con ellas, siguen queriendo cargar con una mochila de malas obras y excusarse con sus buenas obras y decir, yo soy perfecto, a mí Dios me va a dar el cielo. Pero no te confundas, amigo. No te confundas, amigo. Una gota de sangre mancha un vaso de agua. Una gota de sangre mancha un vaso de agua. La única manera de que este vaso de agua quede como un vaso de agua de nuevo es que tires el agua con la gota de sangre que lo había manchado y lo llenes otra vez de agua. Pues igual es con Dios. Tienes que echar de ti el pecado, echarlo a la cruz de Cristo. Lo tienes que echar a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo. Echa tu pecado a la cruz de Cristo. Amén. Y empieza de nuevo. Sinceramente te digo, empieza de nuevo. Y esto no lo puedes hacer por ti mismo. Esto no lo puedes hacer por ti mismo. Sino que, como la Biblia indica, tienes que nacer de nuevo, ser una nueva criatura.
tienes que ser una nueva criatura. El apóstol Pablo dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Pero todo es hecho nuevo y no para todos. No para todos. O quizás no por todos. Se da la oportunidad a todos de ser hechos nuevos. Se da la oportunidad a todos de empezar de nuevo. Pero no todos van a querer empezar de nuevo. No todos van a querer ser una nueva criatura. No todos van a querer nacer de nuevo. Aunque algunos digan, yo quiero ir al cielo, no todos verdaderamente en su corazón van a querer ir al cielo. Por eso es que el autor de Hebreos dice de la palabra de Dios que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú puedes decir con tu boca, quiero ir al cielo. Tú puedes decir con tu boca, me arrepiento de mis pecados. Tú puedes decir con tu boca, confieso al Señor Jesucristo como mi único Señor, mi único Salvador. Aquel que murió por mí en esa cruz, que derramó su sangre, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Con tu boca lo puedes decir, pero la palabra de Dios y el espejo de la ley te va a decir si en tus pensamientos y en la intención de tu corazón eso es cierto. Nada delante de Dios va a quedar impune. Ningún pecado va a quedar impune. Y ninguno que diga con su boca confesar al Señor, pero con su corazón no lo crea, va a quedar como un cristiano delante de Dios. Es una cuestión de fe, solo de fe. Es una cuestión de la gracia de Dios que nos salva a todos, independientemente de lo malos que hayamos sido, independientemente de cuántas gotas de sangre mancharon el vaso de agua. Dios lo que hace es, tira el vaso de agua, saca el agua con la sangre y la llena con el agua de su Espíritu. Por eso hoy, antes de que sea tarde, mírate en el espejo de la ley de Dios. Pídele a Dios que a través de su palabra discierna tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Todo va a quedar como un libro abierto. Vas a poder ver cada mentira que dijiste. Amén. Vas a poder ver si alguna vez desobedeciste a los padres. Vas a poder ver si alguna vez cometiste robo de propiedad intelectual, o idolatría, o blasfemia, o ateísmo, o lo que quieras. Vas a poder verlo ante la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios te da ese camino para echar de ti todo ese pecado. Échalo a la cruz. Échalo a la cruz. Porque si no lo haces, el apóstol Pablo te advierte, estás cargando sobre ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Estás cargando ira para el día de la ira. Yo también estuve cargando ira por un tiempo. Yo también estuve cargando pecado por un tiempo sobre mí. Pero tienes que soltar las cargas. Tienes que soltar la mochila de pecados. Y la tienes que soltar ante la cruz. Y el límite está en si sigues vivo. Si sigues vivo y el Señor Jesús no ha venido por ti. Si sigues vivo, suelta la mochila de pecados. Tírala a la cruz. Tírala a la cruz. El apóstol Pablo dice que aquellos que sueltan su mochila de pecado y la tiran a la cruz, aquellos que son nuevas criaturas, para ellos el acta de sus delitos y pecados, Jesús las ha clavado en la cruz. Las ha clavado en la cruz. Él ha clavado en la cruz todos los pecados que hemos cometido. Y te puede hacer libre. Te puede hacer completamente libre. Te puede quitar todo pecado que hayas cometido. Te puede dar libertad. Te puede quitar la muerte espiritual de encima.
y te puede dar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es un mero estrechar la mano, no es un abrazo. Esa no es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento es que si tú partes de esta tierra y vas a la presencia de Dios, Dios no te va a condenar. Dios no te va a juzgar y te va a mandar al infierno. La paz que sobrepasa todo entendimiento es que cuando tú te presentes ante la santa presencia de Dios, Él pueda decir: buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ve al cielo, ve y entra al gozo de tu Señor. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, ahora mismo, y antes de que sea demasiado tarde, arrepiéntete ante Dios de todos tus pecados. Él te los va a perdonar. Te aseguro que Él te los va a perdonar. Y pon toda tu confianza y tu fe en Jesucristo de Nazaret. Él es el Dios que se encarnó. Él es el que vivió la perfección que demanda la ley. Él es el que resistió las tentaciones del diablo. Él es el que nació sin pecado. Él es el que murió en esa cruz. Derramó su sangre por los pecadores. El justo por los injustos. El creador por la criatura. Amén. Él murió en esa cruz. Él fue sepultado. Él cumplió las profecías. Y para sorpresa de muchos y para la gloria de Dios, Él resucitó al tercer día. Solo necesitas esas dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Amén. Y el cielo es tuyo. El cielo es tuyo. Para que le puedas dar a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria.